Buenas noches, mis queridos hermanos, les saludo cariñosamente, deseando de que tengamos un buen momento de encuentro con el Señor durante el día de hoy, especialmente a la hora del devocional de ahora. Les quiero invitar a seguir estudiando la palabra del Señor en el capítulo número 3 del libro de los Filipenses. Quiero leer versículos 10 y 11, que son algo que ya hemos conversado en alguna medida, para avanzar al versículo número 12, que aunque no lo vamos a ver completo, sí quiero invitarlos a que escuchen. Es necesario porque al leer el versículo 12 solo se escucha raro porque no tiene el contexto de lo que se está diciendo. Y como es posible que haya hermanos que no hayan escuchado el de ayer y puedan hoy escuchar el que corresponde, se encuentren un poco más ubicados en las escrituras sobre lo que estamos hablando. En el libro de Filipenses, capítulo número 3, versículos 10 al 12, dice así la palabra del Señor: a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Señor, otorgue bendición a su palabra. Recordemos que el apóstol Pablo en este momento, a partir del versículo número 12, hace un giro en lo que está conversando, mantiene un hilo conductor, por cierto, pero ahora hace un giro para decir lo que él espera en Cristo, y él quiere hablar en este instante sobre el futuro de la relación que él tiene con Cristo Jesús. Está pensando en lo que a él le va a venir en los días venideros. Y su mente no está pensando en su muerte. Él está pensando más allá de lo que le va a venir. La verdad es que considera muy poco su muerte el apóstol Pablo, la considera muy, muy, muy poco. Nos encontramos con cartas en las cuales él estaba en prisión, esperando la sentencia o esperando su juicio. Y, sin embargo, él no abunda en ese tema. Preferentemente él habla de su vida futura, de la que le espera con Cristo, como lo hace acá en el libro de los Filipenses. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla con mucha madurez espiritual, y no basta que yo les diga que Pablo era un hombre muy maduro espiritualmente. Nosotros lo sabemos a través de la escritura. Es uno de los escritores probablemente de quienes más se predica, de quienes más se estudia. Y sin embargo, conociendo muy bien lo que era el apóstol Pablo, podríamos esperar que él fuera realmente uno de los hombres que con su madurez llegara a pensar de que había alcanzado la pureza espiritual. Y sin embargo, no es así. Él no se considera en esa condición, no se considera puro espiritualmente. Valga decir que esta situación contrasta mucho con algunos líderes cristianos que, si bien no lo dicen a través de las palabras para decir que son justos y que han alcanzado perfección, hay elementos de su vida, de su proceder, que buscan entregarle al resto de la congregación de que ellos son perfectos. Y nosotros sabemos que esta es una situación que se riñe profundamente con la palabra del Señor. El apóstol Pablo aquí aún no aseguraba que él hubiese alcanzado esa perfección. Entendía que estaba en ese proceso. No había perfeccionismo todavía en la vida del apóstol Pablo. De la misma manera que un niño es perfectamente humano, podríamos decir que, sin embargo, a pesar de que es perfectamente humano, también es alguien que no es perfecto en madurez y que tiene que entrar a ese proceso que le va a llevar a la madurez.
De la misma manera un hijo de Dios. Nosotros somos un perfecto cristiano porque tenemos a Cristo y porque la obra de Cristo sí es perfecta. Pero la obra del Espíritu Santo todavía se está realizando en cada una de nuestras vidas. Y mientras vivamos la obra del Espíritu Santo va a ir ahí en búsqueda de esa perfección. Y si hay búsqueda de perfección es porque todavía no se es perfecto. Y nosotros entendemos con claridad, al igual que el apóstol Pablo, que esa perfección se encuentra únicamente cuando ya lleguemos a la presencia de Cristo, donde todas las cosas son muy distintas, muy diferentes. Por eso es que el apóstol Pablo dice, sino que prosigo. Es decir, continúo en esto, continúo en esta búsqueda, voy todavía avanzando en esta situación. No me quedo aquí porque sé que todavía no lo soy, pero estoy en búsqueda de eso, porque sé que con Cristo puedo llegar a ser perfecto. No aquí, pero voy en búsqueda de eso. Y como Él percibe que su juicio va a terminar con su vida, está pensando en ese momento, en el que está más allá de la muerte, no en la muerte. Durante el siglo XV, España como imperio prácticamente era el líder mundial. Y a la sombra de España crecían otros, pero España era quien conducía y gobernaba prácticamente el mundo entero de aquel tiempo. Y prueba de ello es que durante ese periodo los doblones españoles, que eran la moneda que usaban en aquel tiempo, tenía una inscripción. La inscripción que le colocaron al doblón español decía Ne plus ultra. Y esto quiere decir nada más. Es decir, ellos eran lo perfecto. Ellos eran a lo cual debían apuntar todos los demás porque eran el símbolo de la perfección. Nada más que ellos. Y ellos eran entonces el ejemplo a seguir. Sin embargo, cuando después de descubrir América, este nuevo continente, casi pasó desapercibido el cambio que hicieron en la escritura del doblón. Ya no era ne plus ultra, sino que solo plus ultra. Y eso significa más allá. Es decir, ellos creían que habían logrado la perfección en esto, pero entendieron de que más allá había algo más. Hay muchos cristianos que pueden ocurrírseles la idea de vivir así como ne plus ultra, es decir, estoy listo, ya nada más. Esto es todo. Aquí me quedo. Sin embargo, hay muchos como Pablo que dicen, sino que prosigo, es decir, apunto todavía más allá, sigo avanzando. Mi momento de santidad no ha terminado y mientras esté en esta tierra va a ser el camino que yo debo andar, va a ser el camino que yo debo seguir. Plus ultra, más allá. El apóstol Pablo lo dice de otra forma, sino que prosigo. Esto es en donde la fe como la de un niño se encuentra con la verdadera madurez. El apóstol Pablo se encuentra en ese estado de madurez que comprende con toda claridad que no ha llegado a la perfección y que esa no es posible, sino cuando se encuentre frente a Cristo, saltándose el pensamiento de la muerte, sino que extendiéndose inmediatamente a ese más allá cierto y seguro que encontramos en Cristo. De la misma manera, como cuando somos niños, deseamos ser adultos y ser mayores, así debería, como un niño, todo hijo de Dios, desear cada vez más alcanzar la perfección en Cristo. A eso es a lo que nos invita el Señor Jesucristo, a ser santos como Él. Y ese es un camino que debemos seguir de la mano con el Espíritu Santo porque se está realizando y se está desarrollando durante nuestra vida aquí en la tierra. Si no prosigo, entonces significa que estamos detenidos y la vida de un hijo de Dios nunca se debe detener. Siempre avanzamos. Siempre debemos alcanzar
el reto que el Señor Jesucristo nos ha hecho de llegar a ser como Él. Y eso se hace todos los días y a cada momento. Todos los días y a cada momento. Porque todos los días y a cada momento es una oportunidad que Dios nos da para crecer en Cristo Jesús. El Señor les bendiga.